economistas Mauro Federico y Gustavo Silvestre sea impulsada desde el Congreso. Aseguran que esta actividad es de enorme gravedad institucional y vuelve a llenar de escozor a los argentinos. Inflación Congreso 0,8%, el índice de diputados dio un acumulado del 31,8% en lo que va del año. La medición del mes de septiembre no incluyó la suba de tarifas. Colombia y Uruguay igualaron 2-2. El conjunto cafetero ganaba con el cabezazo de Abel Aguilar, pero la Celeste lo dio vuelta con goles de Rodríguez y Suárez sobre el final. Bueno, hay que decir que, más allá de las críticas que uno pueda hacer al gobierno anterior, hay algo que ha establecido es que es una fuerte apuesta a la ciencia y la tecnología con la creación de un ministerio. Recordemos que Ciencia y Tecnología se desprendía en una secretaría del área del Ministerio de Educación, que se creó como ministerio, se hizo un polo tecnológico, se hizo un laburo intenso que tal vez poco ha trascendido, digo, más allá de la información, que fue repatriar científicos que se habían ido a radicar a otra parte del mundo. Bueno, en este contexto, vieron que se está discutiendo el presupuesto del año próximo y hoy estuvo de hecho el ministro de Educación en el Congreso, en la reunión de comisiones, justamente defendiendo su partida presupuestaria en materia educativa. Bueno, se ha decidido recortar en el área de ciencia y tecnología parte de ese presupuesto, por lo cual, esto que ya se conocía hace algunos días, ha despertado una cantidad de críticas y de manifestaciones públicas. De hecho, mañana, como serie de actividades, va a haber una reunión en el Congreso donde van a ir científicos justamente a plantear este tema o a pedir alguna explicación hacia dónde va la política en lo que refiere a la ciencia y la tecnología. Gabriela Segueso es investigadora del CONICET y muy gentilmente nos está visitando. Gracias, Gabriela, por venir. A ver, dije bien, ¿no? Lo de mañana es una de las actividades que se va a llevar adelante. Lo de mañana es una de las actividades que se va a llevar adelante en articulación con otros colectivos. Yo soy de científicos universitarios autoconvocados. Los investigadores de Ciencia y Técnica Argentina también convocan mañana. Va a haber una actividad el viernes en el Congreso, una actividad, una feria de ciencias el 19 y finalmente una actividad, una movilización el 25. En el marco de esta discusión en torno al presupuesto de ciencia y tecnología y del ajuste respecto de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Que es un ajuste que ya se viene viendo en torno a la educación y las universidades nacionales como centro de ese recorte. Es decir, eso es, digamos, traspolar un poquito lo que está pasando en materia educativa a lo que es la cartera de ciencia. Sí, sobre todo, digamos, en parte son problemáticas distintas porque el ajuste fundamentalmente en torno a la educación universitaria vino de la mano de las universidades nacionales, es decir, estas universidades nuevas que están caracterizadas por el acceso a la educación como un derecho de fundamentalmente sectores populares, primera generación de universitarios. En el caso del sistema científico, lo que advertimos con este presupuesto es que lo que va a haber es, proyectando inflación, etcétera, un recorte de todas las áreas de ciencia y técnica y del MINCIT en particular. En ese sentido, digamos, las perspectivas para el desarrollo y, digamos, para la capitalización de ese desarrollo científico que se dio durante estos últimos años está en riesgo, digamos, porque es una acumulación a largo plazo. Es decir, ni siquiera hablamos de crecimiento, es de achicar un poco el... Exactamente, sí. Se va a ver ahora en breve, cuando estén el anuncio de los nuevos ingresos a carrera para el año de carrera de investigador científico del CONICET, ahora tienen que estar en estos días y ahí va a notarse claramente cuál es la perspectiva que hay para el año que viene. De hecho, hace poquito una entrevista que le hizo Nora Barr, la periodista especializada de La Nación, al ministro Barañao, ella muy preocupada le transfería las preocupaciones de la comunidad científica respecto del presupuesto del MINCIT en particular, pero de ciencia y técnica en general. Y el ministro, de alguna manera, minimizó esa preocupación, pero no la desconoció. Síntoma de que hay una preocupación incluso de los funcionarios
nacionales respecto del presupuesto para ciencia y técnica del año 2017. No, porque incluso, digamos, es algo, digamos, uno necesita darle tiempo a esto, digamos, años, digo, para que finalmente se pueda desarrollar, se pueda plasmar. Digamos, si vos cortás ese proceso de crecimiento, digo, volvés, es muy fácil retroceder, digo, ¿no? Pero fíjate vos, desde 2003 hasta el 2015, más o menos, se duplicó el lugar de ciencia y técnica en el PBI, ¿sí? Más o menos. Ahora, esa duplicación además fue coincidente con una expansión del PBI, con lo cual el aumento respecto de recursos para ciencia y técnica fue exponencial. Ahora, no solo hay un retroceso, sino que vos hacías referencia hace un ratito respecto del programa Raíces, ¿no? Raíces, que es exactamente. aquel programa a través del cual se repatrió investigadores del exterior. Yo dudo mucho que algún investigador joven que está formándose con posgrados en el exterior, piense en volver al país teniendo en cuenta que los salarios, inflación mediante, no han acompañado esa inflación, y que además las condiciones de trabajo en los laboratorios, los institutos, etcétera, también se ven afectados por la falta de financiamiento, o se van a ver inmediatamente afectados por la falta de financiamiento. Entonces, estamos en un proceso muy complicado para la ciencia y la tecnología, insisto, en un ámbito en donde es acumulativo el desarrollo. ¿Se han descontinuado programas como por ejemplo Raíces? ¿O se siguen? No se discontinuó el Raíces en particular, digamos. Lo que sucede ahí es que en la medida en que bajás los recursos, por ejemplo, sucedió eso en otras áreas, es decir, yo no soy una especialista en eso, pero por ejemplo en fabricaciones militares, ciertos desarrollos científicos vinculados a la industria nacional han sido sí desarticulados directamente. Después hubo una desfinanciación en torno a programas y proyectos en curso, y hay que ver ahora qué pasa. Por ejemplo, el presupuesto del año 2017 tiene previstas 1000 becas menos para el CONICET. Sí. El ministro Barañao, entre otras cosas, planteó en esa entrevista que te hacía referencia hace un rato que lo que iba a suceder, como había sucedido otras veces, es que gran parte del resto de financiamiento que se requiere es a través de préstamos, ¿sí? Ahí tenés dos problemas. Por un lado es el endeudamiento, es decir, claro, apostar al endeudamiento para mantener ciertos estándares en ciencia y tecnología. Pero además, otro problema vinculado con eso es que ni siquiera es que son créditos que efectivamente ya están disponibles. Claro, así como una promesa del gobierno nacional respecto de la lluvia de dólares que nos iba a permitir inversiones, etcétera, etcétera, también, digamos, es plausible que podamos al menos dudar de la verosimilitud de esas afirmaciones. Entonces, es como complejo. Bueno, entonces las actividades comienzan mañana en el Congreso y continúan hasta el viernes. Continúan el viernes en el Congreso hay una actividad, y después tenemos el miércoles 19 una feria de ciencias en el Congreso, y el martes 25 una gran movilización que esperamos que nos acompañen todos los sectores de ciencia y técnica en particular, pero de la comunidad en general. Si tenemos una ciencia dependiente, difícilmente podamos tener un país soberano. Gracias por venir, Gabriela. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar ahora lo que ocurría hoy en Casa de Gobierno. Ahí el presidente de la Nación presentó un programa de datos abiertos con presencia del ministro de Justicia, Germán Garabano. Tiene que ver con datos justamente de la justicia, explicaba de cómo posiblemente seguir un expediente. Estaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y estaba el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.